Hola a todos, bienvenidos a nuestra primera clase de matemática aplicada. Mi nombre es Oscar Martínez y hoy vamos a ver fundamentos de álgebra lineal a modo de refrescar un poco la memoria en este punto tan importante para nosotros. Bueno, cuando hablamos de álgebra, entonces nos encontramos con la siguiente expresión: a más b igual a c. Aquí vemos esta expresión donde vemos estos dos símbolos que son el número 2 sumado con 2 nos da 4. Entonces, esto se conoce normalmente como una expresión aritmética. Es la que nosotros comúnmente utilizamos en la vida cotidiana. Por aquí vemos que en vez de números se utilizan letras para realizar la operación. Bueno, pero ¿qué es el álgebra? El álgebra es la rama de la matemática que estudia la cantidad considerada del modo más general posible. ¿Cómo es esto? Como vemos aquí, en aritmética utilizamos estos símbolos para determinadas cantidades. Este símbolo sabemos que implican dos unidades. Este símbolo implica que tenemos 4 unidades, por ejemplo, 4 manzanas, 4 naranjas o 4 perritos, ¿sí? Entonces ahí vemos que este símbolo representa una cantidad dada. En cambio, en el álgebra encontramos que esta letra, este símbolo, puede representar tanto al número 2 o al 4 o al 5 o a cualquier otro número. Entonces utilizamos un símbolo para generalizar los posibles valores que puede llegar a tener. Y por eso decimos que el álgebra estudia la cantidad del modo más general posible, ¿sí? Bueno, pero ¿qué necesitamos para iniciarnos en el estudio del álgebra? Para iniciarte en el estudio del álgebra es muy importante utilizar ya los principios básicos de la aritmética, como saber sumar, saber restar, saber multiplicar, dividir y obtener las raíces cuadradas de los números. También utilizar los signos adecuadamente y comprender por lo menos los axiomas de las propiedades de los números reales. Por ejemplo, en álgebra escribimos un número como una x. Una suma de dos números podemos representarlo mediante la siguiente expresión: a más b. Aquí lo que estamos indicando es que vamos a sumar dos números. Y estos números podemos definirlos y hacer que A, por ejemplo, valga 2 y que B valga 3. Entonces, si hacemos A más B, va a ser como sumar el valor de A, que es 2, y el valor de B, que es 3. Entonces, el resultado sería la suma de 2 más 3 igual a 5. Pero eso vamos a verlo un poco más adelante. El producto o la multiplicación de tres números, por ejemplo, en álgebra, se representa de esta forma. Se escribe A, B, C, que significa A multiplicado por B multiplicado por C. El cociente o la división de dos números podemos representarlos como X barra Y. Esto significa que X va a estar dividido por Y. Y de vuelta a X podemos, por ejemplo, asignarle un valor 10 y ahí podemos asignarle un valor 5. Entonces, 10 dividido 5 va a dar como resultado la expresión 2. Entonces, de esa forma nosotros podemos generalizar las operaciones que vayamos a realizar. Bueno, hablemos ahora de la expresión algebraica y el término algebraico. Una expresión algebraica puede conceptualizarse como el conjunto de uno o más términos algebraicos, ¿sí? Entonces, una expresión está compuesta por términos algebraicos. El término algebraico se define como la unidad más pequeña que podemos tener en una expresión algebraica y cada término consta entonces de un cociente, una parte literal y un exponente, como podemos ver aquí. Ahora vamos a identificar aquí cuál es el coeficiente, cuál es la parte literal y cuál es el exponente de este término algebraico. Bueno, vemos por aquí y tenemos una parte numérica acompañado
de un signo negativo. A esto llamamos como coeficiente del término, ¿sí? Entonces, todos los valores numéricos que nosotros bien conocemos son lo que se conoce como coeficiente. Aquí tenemos lo que es la parte literal. La parte literal vendría a ser la parte de letras que tiene nuestro término algebraico. Aquí vemos que tenemos una X, pero bien podemos tener cualquier otra letra del abecedario. Por ejemplo, podemos tener A, B, C o cualquier otra letra. En este caso, normalmente las incógnitas o los términos que no conocidos se representan con una X. Y por último tenemos aquí el exponente, que en este caso es 2. Entonces de estos tres componentes siempre está compuesto un término algebraico. Muy bien, cuando sumamos dos o más términos, en este caso tenemos el primer término por aquí y el segundo término por aquí. Cuando sumamos estos términos, entonces tenemos que tener cuidado y ver que sean semejantes. Para que dos términos sean semejantes, se tiene que tener en cuenta que la parte literal tiene que ser igual y tienen que tener el mismo exponente. En este caso, vamos a ver aquí que tenemos la parte literal, que es esta, la X, y aquí tenemos el exponente cuadrado. Entonces, vemos aquí que este término es semejante a este, ya que tienen la misma parte literal y el mismo exponente. Entonces, aquí podemos realizar la operación de suma en este caso. Bueno, cuando las expresiones tienen signos diferentes, entonces lo que hacemos es restar, ¿sí? 7 menos 3 nos va a dar 4. Eso es lo que tenemos por aquí. Y entonces vamos a poner el signo de la cantidad mayor. En este caso, 7 es mayor que 3, entonces el resultado va a llevar obviamente el signo de la cantidad mayor, que en este caso es el signo positivo. Y escribimos así como está la parte literal. Entonces el resultado de menos 3x cuadrado más 7x va a ser 4x cuadrado. Aquí tenemos signos iguales. En el caso que los signos sean iguales, lo único que tenemos que hacer es sumar las expresiones. Aquí vemos que no tenemos, pareciera que no tenemos ningún valor por aquí, pero en realidad sabemos que aquí hay un 1, entonces lo que tendríamos que hacer es sumar 8 más 1. Entonces 8 más 1 nos da 9. Y en caso que los signos sean iguales aquí, entonces permanece el signo original, en este caso el valor negativo. Entonces vamos a tener que el resultado de menos xy menos 8xy va a ser menos 9xy. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos claro estos principios básicos, vamos a realizar la práctica correspondiente y vamos a entregar el resultado de nuestros cálculos en la plataforma Classroom que tenemos habilitado con nuestra cuenta institucional. Veamos ahora cómo podemos hacer la reducción de términos semejantes. Bueno, un término semejante en álgebra se da cuando dos o más términos tienen la misma parte literal, o sea, cuando tienen iguales letras afectadas de exponentes iguales. Por ejemplo, aquí tenemos 2a y a. A esto entonces se puede considerar como términos semejantes, ya que tienen la misma parte literal, que es la parte de la letra, y el mismo exponente. En este caso no tenemos aquí ninguna letra, y sabemos que cuando no tenemos ninguna letra, o sea que ningún número encima de la letra, se conoce como un exponente de primer grado, o que tiene un 1 aquí encima de la letra. Lo mismo pasa aquí, menos 2b y 8b son semejantes, al igual que menos 5a cubo b cuadrado y menos 8a cubo b cuadrado. Vemos aquí que la parte literal, que es la parte de las letras y de los exponentes, son iguales, entonces podemos hacer una reducción. Aquí, de la misma manera,
Vemos x elevado a m más 1 y 3x elevado a m más 1. Entonces vemos que son semejantes ya que la parte literal es la misma, son idénticas. Nos dice aquí también que los términos 4ab y 6a cuadrado b, no son semejantes. ¿Por qué? Porque aunque tengan las mismas letras, entonces no tienen los mismos exponentes. Aquí vemos que es a1, b1 y acá es a cuadrado b1. Entonces no son considerados términos semejantes. Bueno, pero ¿qué es la reducción de términos? Es una operación que tiene por objeto convertir en un solo término dos o más términos semejantes. En la reducción de términos pueden ocurrir los tres casos siguientes. La reducción de dos o más términos semejantes y que tienen el mismo signo. También podemos ver aquí que existe un segundo caso en el cual la reducción de dos términos semejantes de distinto signo son lo que realizaremos. Y el tercer caso en el cual tenemos que la reducción se puede hacer de más de dos términos semejantes de distinto signo. Entonces estos tres casos son los que vamos a estar estudiando ya que son fundamentales en nuestro estudio de lo que es la informática relacionado con la programación, en el cual se aplica totalmente las operaciones algebraicas, y es lo que a nosotros nos interesa en este momento. Vamos a realizar ejercicios de estos tres tipos de reducción para pasar luego a definir otros temas que nos importa en relación a nuestra materia. Entonces vamos a hacer un repaso para que esto podamos rememorarlo y tenerlo en cuenta siempre en el estudio de lo que es la programación dentro de informática. Muy bien, vamos a realizar entonces los siguientes ejemplos para luego pasar a los demás casos. Entonces vamos a ver el primer caso, el cual vamos a hacer aquí, que va a tratar entonces sobre el primer caso, que es la reducción de dos o más términos semejantes que tienen el mismo signo. Bueno, entonces en el primer ejercicio vamos a tener lo siguiente. Vamos a ver aquí el ejercicio o el ejemplo 1. Aquí tenemos la siguiente expresión. 3a más 2a, ¿a qué va a ser igual? Bueno, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Hablamos de términos semejantes cuando la parte literal que tenemos aquí, que esta parte literal tenga el mismo exponente. En este caso vemos que aquí hay como un 1 imaginario y aquí también. Entonces estos términos son semejantes y los coeficientes, que son la parte numérica, estos coeficientes se pueden sumar. Tienen el mismo signo. Aquí, aunque no haya ningún signo, sabemos que este valor es positivo. Entonces es como si tuviera un signo más por aquí. Entonces, estos números, a estos coeficientes, y al tener el mismo signo, se le puede sumar. Entonces, 3 más 2 va a ser igual a 5. Entonces, el resultado va a ser 5 aquí. Y la parte literal, que es esta parte, entonces va a pasar aquí como A. Entonces el resultado sería 5A. Perfecto. Vamos a ver entonces el siguiente ejercicio, que va a ser el número 2, donde tenemos menos 5B menos 7B. En este caso, entonces lo que haremos es identificar si son o no semejantes. Bueno, vamos a analizar aquí la parte literal, es esta, y como vemos tienen el mismo exponente. En este caso también hay un 1 y aquí también hay un 1. Entonces son semejantes y se pueden reducir. Al tener signo igual,
sabemos que se suma, ¿no? Entonces hay que hacer la suma. 5 más 7 nos da 12. Entonces vamos a poner ahí el resultado de 5 más 7, vamos a poner aquí, es 12. Y vamos a escribir entonces la parte literal, así como vemos aquí. Entonces 12b va a ser el resultado. Muy sencillo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, entonces lo tenemos por aquí. Vamos a poner menos a cuadrado menos 9a cuadrado. Bueno, en este caso vamos a identificar de vuelta la parte literal. La parte literal es esta parte. Y vemos que son semejantes ya que tienen la misma letra y el mismo exponente. En este caso es 2. Muy bien. Y vemos la parte del coeficiente, que es esta parte. Vamos a pintarlo así. Esta parte. Aquí tenemos un 1, ¿sí? Aunque no esté escrito, tenemos allí un 1. Entonces, menos 1 menos 9. Al ser signos iguales, se van a sumar. Entonces, 9 más 1 nos da 10. Y vamos a escribir aquí, entonces, vamos a escribir aquí 10. Y el valor, entonces, o la parte literal, vamos a pasarlo aquí. Y tenemos, entonces, así, 10 a cuadrado. Perfecto, ese sería entonces el resultado correspondiente. Muy bien. Veamos ahora entonces el ejemplo 4. En el ejemplo 4, entonces nos encontramos con la siguiente operación. Vamos a ver. 3ax menos 2 más 5ax menos 2. Bueno, esto es aquí una x. Y a borrarlo y escribir de vuelta. Ahí está. Perfecto. Bueno, podemos encontrarnos con ejercicios de este tipo también. Voy a hacerlo ahí abajo por una cuestión de espacio. Lo primero que tenemos que hacer entonces es identificar si son o no semejantes. Entonces vamos a identificar lo que sería la parte literal. La parte literal lo tenemos aquí, sería hasta aquí. Todo esto es la parte literal. Y en este término, la parte literal viene a ser de aquí hasta aquí. Fíjense que en este caso teníamos a elevado al cuadrado directamente, pero aquí vemos que tenemos una expresión algebraica aquí y aquí. Entonces, el a es igual, y la parte de arriba, que es x menos 2, es igual. Entonces, cumple con la condición de que son idénticos, ¿verdad? Que son similares y se pueden reducir. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar estos dos coeficientes, como lo hemos hecho anteriormente. Entonces, 5 más 3 nos da 8, y eso es lo que vamos a poner aquí. Vamos a poner 8. Y vamos a escribir la parte literal así mismo como aparece. A, x menos 2. Y sería entonces este el resultado de la operación o del problema 4. Muy bien. Vamos a ver ahora el número 5. En el ejemplo 5 nos encontramos con un valor negativo, menos 4 a la m más 1 menos 7 a la m más 1 es igual. Muy bien. Entonces, de vuelta, vamos a identificar aquí cuál es el coeficiente. En este caso es 4 y menos 7. Y la parte literal ya sabemos que es la parte de la letra, que va a ser desde acá hasta acá y desde acá hasta acá. Muy bien. Una vez identificado eso, entonces vamos a
realizar la operación correspondiente. Vemos que aquí tenemos signo negativo y aquí también tenemos signo negativo. Entonces, si los signos son iguales, podemos sumar 7 más 4, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces va a ser 11. Y ponemos el signo negativo, ya que los dos términos tienen signos iguales, en este caso negativo, entonces el resultado aquí va a ser negativo también. Bueno, menos 11 y la parte literal va a ir por acá y vamos a poner AM más 1. Perfecto, entonces este sería el resultado del ejercicio número 5. Muy bien, vamos a ver 5 ejemplos más y al final del video voy a dejarles unos ejercicios para que puedan practicar. Muy bien, entonces el ejercicio número 6, en el ejemplo 6, vamos a tener la siguiente expresión algebraica. Muy bien, entonces un medio AB más 2 tercios AB, ¿a qué va a ser igual? Bueno, este es el primer ejemplo en el cual estamos utilizando fracciones, ¿sí? Entonces aquí tenemos un medio y 2 tercios. Vemos que tienen signos iguales y podemos entonces sumarlos. Pero para realizar esta suma, entonces tenemos que recurrir a un cálculo auxiliar y hallar el mínimo común denominador. Entonces, un medio más 2 tercios es lo que tenemos que resolver primeramente en un cálculo auxiliar. Bueno, entonces agarramos los denominadores y lo descomponemos en factores. Bueno, vemos que tenemos entonces el 2 dividido entre 2 da 1 y el 3 no se puede dividir exactamente, entonces baja. Y tenemos aquí que 3 es el siguiente número primo que tenemos que utilizar. Entonces vemos que 3 dividido 3 es 1. Perfecto. Entonces tenemos acá 3 por 2 que es igual a 6. Entonces nuestro mínimo común múltiplo es 6. Y vamos a ponerlo aquí. Perfecto. Ahora 6 dividimos entre 2 y nos da 3. 6 dividido 2 entonces es 3 multiplicado por 1. Entonces 6 por 2, 6 dividido 2 nos da 3 multiplicado por 1 va a ser 3. Entonces ahí vamos a poner 3. Perfecto. 6 dividido entre 3 da 2, multiplicado por 2 va a ser 4. Entonces vamos a poner este signo acá y aquí un 4. Entonces 4 más 3 es 7 y vamos a poner aquí 6. Entonces este sería nuestro resultado. Este resultado lo vamos a poner acá, 7 sobre 6 va a ser positivo porque aquí tenemos que los dos números tienen signo positivo. Entonces 7 sextos y la parte literal, que va a ser este, va a ir así mismo. Entonces vamos a poner aquí AB. Entonces este va a ser el resultado del ejercicio número 6, utilizando fracciones. Perfecto. Vamos a ver ahora el ejercicio 7. El ejercicio 7 nos pide entonces menos un tercio menos 2 tercios y aquí vamos a poner xy y aquí también xy. Perfecto. Es igual. Muy bien, analizamos nuevamente y vemos que la parte literal es la misma, entonces se pueden reducir o se pueden, en este caso, sumar, ya que tienen el mismo signo. Bueno, entonces vamos a poner aquí, en un cálculo auxiliar, menos un tercio menos 2 tercios va a ser igual a, y vemos que en este caso tienen el denominador igual, y cuando tienen el mismo denominador
entonces pasamos directamente el número aquí. Ya no hace falta ahí hallar el mínimo común divisor. Bueno, entonces ahí vamos a poner el 3 y vamos a pasar los números de arriba así mismo como están, ya que al dividir 3 dividido 3 nos da 1, multiplicado por 1 va a ser 1, entonces siempre va a ser el mismo número y podemos pasarlo directamente. Lo mismo podemos hacer aquí, 3 dividido 3 va a ser 1, multiplicado por 2 va a ser el mismo número. Es por eso que pasamos ya directamente aquí menos 1 y menos 2. Perfecto. Entonces ahí lo único que tenemos que hacer, al ser números con signos iguales, se van a sumar y vamos a poner 2 más 1, que va a ser 3. Y el denominador entonces va a ser 3. Ahora, 3 dividido 3 sabemos que es 1. Entonces aquí es como que ponemos un 1, que es el resultado entonces de la operación de la fracción. Y la parte literal, ya vimos que esta parte literal se escribe igual acá. Entonces quedaría de esta forma. Pero nosotros sabemos que cuando hay un 1 como coeficiente de la parte literal, entonces esto se entiende que hay un 1 ahí y no hace falta ponerlo, entonces podemos borrarlo y quedaría entonces el resultado como xy. Pero recordemos, no hay que olvidar que el signo de los coeficientes era negativo. ¿Sí? Era negativo, entonces aquí también hay que poner un signo menos. Perfecto. Voy a borrar y voy a poner nuevamente un menos. Bueno, con eso entonces terminamos el ejemplo número 7. Ahora vamos a pasar al ejemplo número 8. En el ejemplo 8 tenemos la siguiente expresión: 5x más x más 2x. En este caso es la primera vez que estamos teniendo tres términos. Un término aquí, otro término aquí y otro término por aquí. Entonces el signo es lo que separa a los términos. Muy bien. Vemos que son términos semejantes, ya que tienen la misma parte literal, que es la x, y el mismo exponente, que es un 1 imaginario que tenemos por aquí. Bueno, entonces lo que haremos va a ser sumar estos valores 5, 1 y 2. Podemos hacerlo de vuelta en un cálculo auxiliar. Entonces 5 más 1 más 2, que son los coeficientes, ¿a cuánto va a ser igual? 5 más 1 es 6, 6 más 2 es 8. Entonces este 8 va a ser el resultado. Vamos a poner aquí 8 y la parte literal, que es esta parte, va a ir igualito. Entonces vamos a poner aquí x. Y 8x sería entonces el resultado de la reducción de esta expresión algebraica. Muy bien, vamos a ver el ejemplo 9 ahora. El ejemplo 9 nos dice menos m menos 3m menos 6m menos m va a ser igual a, y ahí vemos que tenemos ya 4 términos, ¿sí? Entonces en ese caso tenemos que analizarlo uno a uno. Vemos que son términos semejantes estos términos, entonces se pueden sumar los coeficientes. En este caso los coeficientes los tenemos aquí. Aquí hay un 1, aquí hay un menos 3, un menos 6 y un menos 5. Muy bien, entonces en un cálculo auxiliar vamos a poner aquí cálculo auxiliar menos 1, menos 3 y aquí menos 6 y menos 5. Esos son los coeficientes que tenemos entonces reflejado aquí, 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 aquí y aquí. Bueno, vamos a realizar la suma. Menos 3 menos 1 va a ser, en este caso son todos signos iguales y se van a ir sumando. 3 más 1, 4, 4 más 6 es 10 y 10 más 5. Bueno, aquí voy a corregir un poco.
Esto tiene que ser 5. Bueno, vamos a hacer de vuelta. 3 más 1, 4, 6 más 4, 10, 10 más 5 es 15. Entonces 15 va a ser el resultado de la suma. Aquí vamos a poner 15. Y como son todos signos negativos, vamos a poner un menos aquí. Y la parte literal que sería la m. Entonces menos 15m va a ser el resultado. Vamos a ver el último ejemplo, que va a ser el ejemplo 10, donde nos pide reducir un medio x cuadrado y más un cuarto x cuadrado y más un octavo x cuadrado y ¿a qué va a ser igual? Bueno, de vuelta identificamos la parte literal que sería x cuadrado y x cuadrado y x cuadrado y. Como vemos son términos semejantes porque tienen la misma parte literal. Ahora, lo que vamos a hacer es el coeficiente que tenemos aquí, un medio, un cuarto y un octavo, son todos signos iguales, entonces vamos a sumar. Muy bien, en un cálculo auxiliar vamos a sumar un medio, cálculo auxiliar, un medio más un cuarto más un octavo. Muy bien, entonces para realizar la suma de estas tres fracciones vemos que no tienen el denominador igual. Estos números no son iguales, entonces lo que tenemos que hacer es hallar el mínimo común denominador. Entonces vamos a hacer eso por aquí. Ponemos el 2, el 4 y el 8 y lo dividimos en factores primos. Recuerden que los números primos que podemos utilizar son los siguientes. Aquí vamos a poner los números primos que podemos utilizar para descomponer estos denominadores. Bueno, el primer número primo es el 2, luego tenemos el 3, el 5, el 7, el 11. Bueno, vamos a probar. Lo primero que tenemos que hacer es ver si tenemos este primer número primo y vamos a ver si uno de estos números es divisible entre 2. Para que sea divisible entre 2 tiene que dar un resultado exacto. Bueno, entonces vamos a poner aquí el 2. 2 dividido 2 da 1. Entonces ponemos ahí 1. Y 4 dividido 2 da 2. Entonces ponemos ahí el 2. Y 8 dividido 2, ¿cuánto es? Es 4. Entonces vamos a poner aquí. Vemos que se puede seguir dividiendo entre 2, entonces vamos a poner ahí 2. Y como que aquí ya hay 1 y 1 ya no se puede seguir dividiendo, entonces vamos a dejarlo ahí. Y vamos a pasar a este. A este ya no le vamos a hacer caso a esta parte. Bueno, entonces 2 dividido 2 da 1. Esto ya se cierra. Y 4 dividido 2 es 2. Y continuamos. Vemos que hay un 2 que podemos seguir dividiendo entre 2. 2 dividido 2 nos da entonces 1. Y ahí sí ya no se puede seguir dividiendo. Entonces tenemos estos tres factores. Y vamos a multiplicarlo. 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Entonces nuestro mínimo común denominador va a ser 8. En realidad esto tenemos que pasarlo de vuelta acá y realizar las operaciones correspondientes. Tenemos que agarrar el 8, dividirlo entre 2 y multiplicarlo por el 1. Entonces 8 dividido 2 es 4. 4 por 1 es 4. Entonces vamos a poner aquí 4. Y como que tenemos un signo más, vamos a poner aquí un más. Ahora lo que vamos a hacer es 8 dividido 4 es 2. 2 multiplicado por 1 es 2. Entonces vamos a poner aquí un 2.
más, que es el signo más que tenemos aquí. 8 dividido 8 es 1, multiplicado por 1 es 1. Entonces, tenemos allí. Ahora vamos a sumar estos números. 4 más 2 es 6, 6 más 1 es 7, entonces vamos a poner ahí 7 octavos. Bueno, 7 octavos sería entonces la solución o el resultado de esta operación. Este 7 octavos, lo que tenemos que hacer ahora es pasarlo aquí, 7 octavos, y escribir asimismo la parte literal, ya que son términos que son semejantes. Entonces vamos a escribir x cuadrado y aquí, y entonces quedaría de la siguiente manera. Ese sería entonces nuestro resultado. 7 octavos x cuadrado y. Muy bien, entonces con eso estaríamos finalizando los ejemplos y ahora voy a dejarles los siguientes ejercicios para que ustedes puedan hacerlo y lo entregan en la plataforma Classroom. Muy bien, entonces estos serían los ejercicios que les voy a pedir que realicen y en la siguiente clase entonces tiene que estar ya entregado en la plataforma. Muy bien, eso es todo por este video y nos vemos en la siguiente clase.